No quiero vivir más. Esas palabras, susurradas en el silencio penetrante de una noche sin estrellas, no eran solo un desahogo, eran el eco de un alma agotada, la confesión de un joven que se encontraba al borde del abismo, con el corazón apesadumbrado y la esperanza hecha añicos. ¿Quién no ha sentido el peso aplastante de un mundo que parece conspirar contra cada paso, contra cada sueño? ¿Quién no se ha visto acorralado, sin salida, cuestionando su propio valor, su propia existencia? Diego, un joven con ojos que habían visto demasiado y una sonrisa oculta durante mucho tiempo, estaba allí, no en un lugar de peligro inminente, sino al borde de un precipicio emocional, donde la oscuridad parecía su única compañera fiel. Cada fibra de su ser clamaba por un fin, por un alivio que la vida, en su crueldad, parecía negarle. Era solo un rostro más entre la multitud, un nombre que pocos conocían, una historia que nadie parecía querer escuchar. O eso creía él. Pero el destino, ese tejedor invisible de encuentros y desencuentros, tenía otros planes. En medio de su dolor más profundo, cuando el último hilo de esperanza parecía romperse, Diego estaba a punto de cruzarse con José Slim, un hombre cuyo nombre resonaba en los pasillos del poder y la riqueza, un director ejecutivo cuya vida parecía un universo aparte del suyo. ¿Qué podría unir dos mundos tan distintos? ¿Qué fuerza misteriosa podría permitir que un hombre en la cima del éxito viera el alma herida de un joven al borde de la rendición? Prepárate para un viaje que trasciende lo material, que se adentra en las profundidades del alma humana y emerge con la luz de la esperanza. Esta no es solo la historia de un encuentro, sino de la capacidad de un simple gesto de compasión para reescribir un destino, de una mirada atenta para rescatar una vida. Es la prueba de que, incluso en las sombras más profundas, la luz puede surgir de donde menos se espera, y de que la verdadera riqueza reside en la humanidad que compartimos. El frío viento nocturno parecía susurrar promesas vacías al oído de Diego mientras se acurrucaba en un banco del parque, lejos de las vibrantes luces de la ciudad que parecían burlarse de su oscuridad interior. La vida, para él, se había convertido en un laberinto sin salida, donde cada giro lo llevaba a más decepción, a más dolor. ¿Cuánto tiempo hacía que no sentía la calidez de un abrazo sincero? ¿Cuánto tiempo hacía que la alegría no visitaba su corazón, ni siquiera por un breve instante? Sus ojos, antes llenos de sueños y ambiciones, ahora solo reflejaban el cansancio de una batalla perdida. Cada día era una monótona repetición de luchas, de puertas cerradas, de no que resonaban más fuerte que cualquier sí que alguna vez hubiera escuchado. Se sentía como un fantasma, vagando por un mundo que no lo veía, no lo oía, no le importaba. La soledad era su compañera constante, una sombra que lo seguía, oprimiendo su pecho hasta que respirar se convirtió en una carga. En ese momento, sentado allí, bajo la indiferencia de las estrellas, Diego no veía futuro ni propósito. Solo un inmenso vacío, un abismo que parecía llamarlo, prometiéndole el fin de todo dolor. No quiero vivir más. La frase se formó en su mente, no como un grito de desesperación, sino como una fría constatación, una resignada aceptación. Era el susurro del vacío, invitándolo a rendirse, a desaparecer. Se preguntó si alguien lo extrañaría, si alguien en algún lugar recordaría su nombre, su existencia. La respuesta que le llegaba siempre era la misma, un silencio ensordecedor. Y este silencio era la prueba definitiva de que estaba solo, completamente solo, al borde de una decisión que parecía inevitable. Esa desesperación no había surgido de repente, como una tormenta repentina. No, se había gestado lentamente, alimentada por una sucesión de golpes, promesas incumplidas y sueños destrozados. Diego llevaba cicatrices invisibles, profundas marcas que la vida había grabado en su alma, una a una, hasta agotar su resiliencia. Desde pequeño, la vida le planteó desafíos que pocos adultos podrían soportar. La ausencia de una figura paterna,
una madre que trabajaba incansablemente para mantener a la familia, pero que, agotada, a menudo carecía de energía para un abrazo o una palabra de aliento. Diego creció aprendiendo a ser fuerte, a no quejarse, a tragarse las lágrimas, pero cada vez que tragaba, un trocito de su inocencia y esperanza se desvanecía. Recordó las puertas que se le cerraron en su búsqueda de un trabajo decente, las miradas sospechosas, las promesas de «te llamaremos» que nunca se materializaron. ¿Cuántas veces se había dedicado, estudiado, soñado con un futuro mejor, solo para verlo todo desmoronarse? Con cada fracaso la voz interior que le susurraba «no eres lo suficientemente bueno» se hacía más fuerte, más insistente. ¿Y las relaciones? Las relaciones. La traición de un amigo, el amor que parecía eterno, pero que se desvaneció como arena entre sus dedos, dejando tras de sí un rastro de dolor y la certeza de que no merecía ser amado. ¿Estaba condenado a esta soledad, a esta constante sensación de incompetencia? Estas eran las cicatrices de Diego. El dolor del rechazo, el peso de la responsabilidad prematura, la frustración de los sueños frustrados, la soledad que se convirtió en una carga insoportable. No sangraban, no eran visibles a simple vista, pero le corroían el alma por dentro, drenándole la vitalidad, las ganas de luchar. Y allí, en ese banco frío, todas parecían latir, recordándole cada decepción, cada lágrima no derramada. La ciudad, con su pulso incesante, era una cruel paradoja para Diego. Millones de vidas se cruzaban, colisionaban y conectaban en una danza frenética de existencias, pero él se sentía más solo que nunca. Era como si una barrera invisible lo separara del bullicio, las risas, las conversaciones que flotaban en el aire. Era una isla en un océano de gente, una diminuta e insignificante mota en un universo que giraba sin él. ¿Cuántas veces había caminado por las calles concurridas, observando los rostros apresurados, las parejas tomadas de la mano, las familias riendo en los restaurantes? Cada escena era un doloroso recordatorio de lo que no tenía, de lo que parecía inalcanzable. Nadie parecía notar sus ojos llorosos, su hombro encorvado, el aura de desesperación que lo envolvía. La gente pasaba a su lado como si fuera aire, un simple obstáculo que sortear, sin una mirada, sin una palabra. Esta indiferencia fue quizás uno de los golpes más duros. Fue la confirmación de que su dolor no importaba, de que su existencia no importaba. Intentó a veces acercarse, buscar una señal, un hilo de conexión, pero tenía las manos ocupadas, la mirada fija en las pantallas brillantes, la mente absorta en sus propias vidas. El mundo seguía su curso, implacable, y Diego se sentía arrastrado por la corriente, incapaz de nadar contra ella. En ese banco frío, mientras la ciudad dormía en su falsa paz, Diego sentía el peso de la invisibilidad, la sensación de que si simplemente desaparecía, el mundo seguiría su curso, inmutable, como si él nunca hubiera existido. Era la soledad en su forma más pura y abrumadora, la certeza de estar solo, completamente solo, al borde de su límite. Y con cada minuto que pasaba, el abismo parecía hacerse más profundo, y la voz del vacío se volvía más seductora. La noche avanzaba, y el frío se intensificaba, quemándole la piel a Diego. No sabía cuánto tiempo más podría soportar la angustia que lo consumía. Sus pensamientos eran un torbellino, una cacofonía de voces que lo empujaban cada vez más al borde del precipicio. La ciudad, antes indiferente, ahora parecía conspirar en su silencio, reforzando la idea de que estaba solo. Fue entonces cuando, en la penumbra de la plaza casi desierta, se acercó una figura. No era un vagabundo, ni un joven buscando refugio. Era un hombre con un traje impecable, con una postura que destilaba autoridad y el aire de alguien que cargaba con el peso de decisiones importantes. José Slim. No estaba allí por casualidad. Una reunión de negocios que se alargó hasta tarde. Un taxi que tardó en llegar
y la decisión de tomar un atajo por aquella plaza, un atajo que rara vez usaba. Diego, sumido en su propia oscuridad, apenas notó su llegada. Tenía la mirada fija en el suelo, como buscando respuestas en las grietas del asfalto. José Slim, por su parte, estaba acostumbrado a ver el mundo a través de la lente de la estrategia y el lucro, pero algo en la figura acurrucada en la banca del parque le llamó la atención. No era la miseria explícita, sino la profunda quietud, la ausencia de movimiento que delataba un alma detenida, tal vez desplomada. El director ejecutivo, que podría haber pasado de largo, absorto en sus pensamientos y compromisos, dudó. Una fracción de segundo, una pequeña desviación de su ruta habitual. ¿Qué lo hizo detenerse? Quizás fue la intuición, quizás un remanente de humanidad que, incluso en medio del ajetreo del mundo corporativo, aún latía. No lo sabía, pero algo lo impulsaba a no ignorar esa presencia. Dos mundos, tan distantes en sus realidades, estaban a punto de colisionar en el umbral de la noche, en un encuentro que ninguno de los dos podía prever, pero que lo cambiaría todo. José Slim, un hombre acostumbrado a dirigir salas de juntas y tomar decisiones cruciales para el mercado, se detuvo a pocos metros de Diego. Su mirada, habitualmente analítica y centrada en números y estrategias, se posó en el joven con una curiosidad inusual. No era una mirada de lástima ni de juicio, sino de observación atenta, casi indagadora. Notó la fragilidad en la postura de Diego, la forma en que se abrazaba a sí mismo, como si intentara contener un mundo de dolor. Diego, aún sumido en su estupor, sintió una presencia. Un escalofrío le recorrió la espalda y levantó lentamente la cabeza. Sus ojos, rojos e hinchados, se encontraron con los de José Slim. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Diego esperaba que la mirada se desviara, la prisa por seguir adelante, la indiferencia que tan bien conocía. Pero no llegó. La mirada de José permaneció fija, firme, sin juzgar. Fue una mirada que, por primera vez en mucho tiempo, lo hizo sentir visto. Era un contraste marcado. Por un lado, el resplandor de las luces de la ciudad se reflejaba en la costosa tela del traje de José, su aura de poder y éxito. Por el otro, la oscuridad que envolvía a Diego, la sencillez de su ropa desgastada, la expresión de derrota en su rostro. Pero en ese momento, la distancia entre ellos pareció disminuir, no por la proximidad física, sino por la inesperada atención de José. José se aclaró la garganta, rompiendo el pesado silencio de la noche. ¿Todo bien, jovencito? La voz era grave, pero con un tono de genuina preocupación, algo que Diego no había oído en años. No era una pregunta formal de un desconocido, sino una invitación, una oportunidad. Diego, desconcertado, no supo cómo responder. Esa simple pregunta, viniendo de alguien tan ajeno a su mundo, fue como un rayo de sol abriéndose paso entre las nubes más densas. Fue la mirada la que rompió el hielo, la primera señal de que tal vez, solo tal vez, no estaba tan solo como creía. Diego guardó silencio un momento, con la pregunta de José Slim resonando en sus oídos. ¿Está todo bien, jovencito? Era una pregunta sencilla, pero cargada de una humanidad que había olvidado que existía. Quería gritar, quería desahogarse, quería decir que nada estaba bien, que el mundo entero se le venía encima, pero las palabras se le atascaban en la garganta, ahogadas por años de dolor y desilusión. José, al percibir la vacilación y el dolor en la mirada del joven, no lo presionó. En cambio, se sentó en el banco junto a él, manteniendo una distancia respetuosa, pero con una presencia firme y acogedora. No tienes que responder si no quieres, dijo con calma. Pero a veces, simplemente hablar, incluso con un desconocido, puede aliviar un poco la carga. Diego lo observaba confundido. ¿Por qué este hombre, tan claramente de otro mundo, estaba allí, perdiendo el tiempo con él? No había juicio en la mirada de José, solo sereno y paciente.
Esta falta de crítica fue lo que finalmente abrió una pequeña grieta en el muro que Diego había construido a su alrededor. No, no está nada bien, logró murmurar Diego con la voz ronca y quebrada. Las palabras, al pronunciarlas, trajeron consigo una oleada de emoción. No, no puedo más. José asintió lentamente, sin interrumpir. Lo entiendo, dijo. La vida a veces puede ser muy dura. Parece que estamos en un pozo sin fondo, ¿verdad? Esa simple frase, entiendo, viniendo de alguien que parecía tenerlo todo, impactó a Diego de forma inesperada. No fue un consuelo vacío, sino una validación de su dolor. José no minimizaba su sufrimiento, lo reconocía. Y entonces José hizo una pregunta que, sin saberlo, comenzaría a deshacer el nudo en el alma de Diego. ¿Qué te trajo a este punto, Diego? Si quieres compartirlo, claro. Ese Diego, ¿cómo sabía su nombre? Fue un shock. Era la primera vez que alguien lo llamaba por su nombre esa noche. La primera vez que alguien parecía verlo como una persona, no solo como una sombra. Las palabras de José, suaves y firmes, comenzaron a abrir las compuertas de un dolor contenido durante demasiado tiempo, iniciando una conversación en el abismo que podría ser el primer paso hacia la superficie. Diego, sorprendido de que lo llamaran por su nombre y de la sincera escucha de José, comenzó a desahogarse. Sus palabras, antes contenidas, fluían con una mezcla de ira, tristeza y agotamiento. Habló de puertas cerradas, sueños rotos, la sensación de ser una carga y la abrumadora soledad. José escuchaba atentamente, sin interrupciones, sin juzgar, con solo un leve asentimiento aquí y allá. Cuando Diego finalmente se quedó en silencio, exhausto, José se tomó un momento antes de hablar. El silencio no era incómodo, sino reflexivo. «Diego», comenzó José con voz más suave, «sé que puede parecerte imposible creerlo, mirándome ahora, pero hubo un tiempo en que me sentía muy parecido a ti». Diego levantó la vista con escepticismo. Ese hombre, con su traje impecable y su aura de poder, jamás podría haber conocido la profundidad de su desesperación. José percibió su incredulidad y sonrió levemente, una sonrisa que no llegó a sus ojos, sino que contenía una melancolía distante. «Mi historia no es la de una persona acomodada, Diego, todo lo contrario. Vengo de una familia humilde, donde cada comida era una victoria y cada par de zapatos un lujo. Vi a mi padre trabajar hasta el agotamiento y a mi madre coser a la luz de las velas para complementar sus ingresos. A los 15 años ya tenía 3 trabajos para ayudar en casa y pagar la escuela nocturna. Había días en que el hambre era tan real como el miedo a no sobrevivir». José hizo una pausa, con la mirada perdida en un recuerdo lejano. «Me humillaron, Diego. Me despreciaron por mis orígenes, por mi ropa vieja, por no tener el apellido correcto. Me dijeron que nunca llegaría a nada, que mi lugar estaba en las afueras, no en los pasillos del poder. Hubo un tiempo en que dormía en bancos de parque como este, con el estómago vacío y el corazón apesadumbrado, preguntándome si valía la pena seguir luchando». Diego escuchó con la boca abierta. La imagen del exitoso CEO comenzó a desvanecerse, revelando un pasado de luchas y dificultades que jamás imaginó. «El éxito que ven hoy», continuó José, «no llegó sin cicatrices. Cada logro fue precedido por una montaña de no, por noches de insomnio, por momentos de desesperación donde la necesidad de rendirse era casi insoportable. Pero en lo más profundo de mi alma, una pequeña llama de esperanza se negaba a apagarse. Una voz me decía que podía hacer más, que merecía más. Ese hombre, que parecía intocable, revelaba sus propias heridas, sus propias batallas, no para presumir, sino para mostrarle a Diego que el camino a la cima, o incluso a la simple paz, rara vez es lineal, que detrás de cada fachada de éxito puede haber una historia de superación que pocos conocen. Y en ese momento, Diego comenzó a ver un pequeño rayo de luz en su propia oscuridad. La revelación de José Slim sobre su pasado silenció a Diego, pero de una manera diferente. No era el silencio de la desesperación,
sino del desconcierto, de la esperanza que comenzaba a florecer en un terreno árido. Ya no veía a José como un extraño inalcanzable, sino como alguien que, de alguna manera, comprendía la profundidad de su propia lucha. José, al notar el cambio en la mirada de Diego, continuó. No te digo esto para que sientas pena por mí, Diego. Te lo digo porque en cada uno de nosotros hay una fuerza que se resiste a quebrarse, incluso cuando todo parece perdido. Y veo esa fuerza en ti. Diego frunció el ceño. ¿Fuerza? Se sentía la personificación de la debilidad. Puede que no lo veas ahora, continuó José con tono firme pero amable, pero tu capacidad de soportar todo lo que tienes y seguir aquí, buscando el sentido de la vida, es testimonio de una resiliencia increíble. Muchos se habrían rendido mucho antes. Hizo una pausa y su mirada se profundizó. Las palabras de consuelo son importantes, Diego, pero no cambian la realidad. Lo que cambia la realidad son las acciones, y creo que tienes el potencial de actuar, de reescribir tu historia. Diego esperaba un consejo, quizás una recomendación sobre dónde buscar ayuda, pero lo que vino después lo tomó completamente por sorpresa. Tengo una propuesta para ti, dijo José, con una voz ahora cargada de seriedad, que denotaba la importancia de lo que estaba por venir. No es caridad, Diego, es un reto. Veo en ti la misma chispa que una vez me impulsó. Necesito gente con iniciativa, con ganas de aprender, con la valentía de empezar de cero y construir algo nuevo. Mi empresa siempre busca talento, gente que no encaje en los moldes tradicionales, pero con ganas de crecer. Diego parpadeó, intentando procesar las palabras. ¿Una propuesta? ¿De un director ejecutivo? Para él, la incredulidad era palpable. Pero, no tengo experiencia, señor. José lo interrumpió con un gesto. La experiencia se adquiere, Diego. Carácter y fuerza de voluntad. No. No te ofrezco un puesto directivo mañana. Te ofrezco la oportunidad de aprender, de empezar desde cero, sí, pero con la posibilidad de demostrar tu valía, de crecer, de demostrar tu valía. Es un camino difícil, sin garantías, pero es un camino. ¿Estás dispuesto a intentarlo? ¿A luchar por esta oportunidad? La pregunta flotaba en el aire, pesada y llena de posibilidades. No era solo un trabajo, era una invitación a salir del abismo, a reconstruir, a creer de nuevo. Era una mano tendida, no para sacarlo, sino para ayudarlo a salir. Una propuesta inesperada que, en ese momento de oscuridad, encendió una pequeña pero poderosa llama de esperanza. La propuesta de José Slim resonó en la mente de Diego, un sonido casi irreal en medio del torbellino de sus pensamientos. ¿Una oportunidad? ¿Para él? La incredulidad luchaba con una pequeña pero persistente chispa de esperanza. Por un lado, la antigua voz de la desesperación susurraba: «Es demasiado bueno para ser verdad. Volverás a fracasar. No te engañes». Por otro lado, la imagen de José, un hombre que había recorrido un camino similar, era testimonio viviente de que el cambio era posible. Sus ojos, antes apagados, ahora brillaban con una mezcla de miedo y curiosidad. El reto era inmenso. Empezar desde cero, en un entorno completamente nuevo, con la presión de demostrar su valía. ¿Pero la alternativa? Regresar al banco del parque, al vacío, a la certeza de que la vida no tenía nada más que ofrecer. La elección, aunque desalentadora, parecía clara. «Acepto, acepto», logró decir Diego, con la voz aún un poco temblorosa, pero con una nueva determinación. Fue un salto al vacío, un acto de fe en sí mismo y en este desconocido que, por alguna razón, había visto algo en él. José Slim sonrió, una sonrisa genuina esta vez, que se extendió por sus ojos. «Genial, Diego. No será fácil, te lo prometo. Habrá días en que querrás rendirte, en que la duda intentará derribarte, pero recuerda este momento, esta decisión. Recuerda la fuerza que te trajo hasta aquí». Le entregó a Diego una tarjeta con la dirección y la hora. «Este es el primer paso. Llega mañana, puntual, y ven con la mente abierta y con ganas de aprender.
El resto, Diego, depende de ti. Mientras José se levantaba y se alejaba, desapareciendo en la oscuridad de la noche, Diego permaneció sentado. El frío aún lo envolvía, pero ahora parecía menos intenso. El vacío en su pecho no había desaparecido por completo, pero una pequeña luz, un primer rayo de esperanza, comenzaba a iluminar los rincones más oscuros de su alma. Ese encuentro inesperado no había resuelto todos sus problemas, pero había encendido la llama de la posibilidad, el coraje para dar el primer paso hacia un nuevo camino. El viaje sería largo y arduo, pero por primera vez en mucho tiempo, Diego sintió que había un camino. El sol de la mañana, que antes parecía un enemigo implacable, trajo consigo una nueva sensación para Diego, la de un nuevo comienzo. Con la tarjeta arrugada de José Slim en la mano, se dirigió a la dirección indicada, con el corazón latiendo aceleradamente, una mezcla de nerviosismo y una esperanza olvidada. El imponente edificio de la empresa de José Slim era un mundo aparte del suyo, pero allí estaba, listo para afrontar lo desconocido. Los primeros días fueron un torbellino de información y desafíos. Diego empezó desde abajo, en un departamento que se encargaba de la organización de archivos y la logística interna. No era el trabajo de sus sueños, pero era un trabajo. Y lo más importante, era una oportunidad. Barría pisos, organizaba documentos y cargaba cajas, tareas que, para muchos, serían insignificantes, pero que, para él, representaban la dignidad del esfuerzo honesto. Aún hubo momentos de duda. La vieja voz, la que le decía que no era lo suficientemente bueno, intentó colarse. Vio a colegas más jóvenes y experimentados y sintió el peso de su propio pasado. Pero esta vez tenía un ancla. Las palabras de José Slim. Recuerda este momento, esta decisión. Recuerda la fuerza que te trajo hasta aquí. Diego se dedicó con una intensidad que sorprendió a todos. Llegaba temprano, se iba tarde, observaba, preguntaba, aprendía. Cada pequeña tarea se realizaba con sumo cuidado. Cada instrucción se asimilaba con entusiasmo. No solo quería un trabajo, quería demostrarse a sí mismo y a José que la apuesta valía la pena. Empezaron a surgir pequeñas victorias. Un elogio de un supervisor por la impecable organización de un archivo. La confianza de un compañero para ayudarle con una tarea más compleja. La sensación de que contribuía, de que su trabajo valía. Empezó a interactuar más, sonriendo tímidamente, sintiéndose como en casa. La soledad, que antes había sido una sombra constante, empezaba a desaparecer, reemplazada por un sentimiento de pertenencia. El camino fue arduo, sí. El agotamiento físico era real y el aprendizaje constante. Pero cada día, Diego sentía que reconstruía no solo su vida profesional, sino también a sí mismo. Cada paso, por pequeño que fuera, era un ladrillo en los cimientos de un nuevo futuro. Estaba aprendiendo que la verdadera reconstrucción no se trataba solo de lo que hacía, sino de en quién se estaba convirtiendo. Los meses se convirtieron en años, y la semilla plantada en esa banca del parque floreció de maneras que Diego jamás soñó. Su incansable dedicación y sed de aprendizaje no pasaron desapercibidas. Ascendió en la jerarquía, no por favoritismo, sino por méritos. De asistente de logística, pasó a asistente, luego a coordinador de proyectos, y cada nueva responsabilidad la asumió con la misma pasión y humildad que el primer día. El Diego de antaño, encorvado e invisible, había dado paso a un hombre de postura erguida, mirada segura y una sonrisa genuina que iluminaba su rostro. Las cicatrices invisibles aún existían, pero ahora eran recordatorios de una batalla ganada, no de una guerra perdida. Había aprendido que el valor de una persona no se mide por los no que recibe, sino por la fuerza con la que se levanta tras cada caída. Su vida personal también floreció. Reconstruyó vínculos con su familia, encontrando una nueva base en el perdón y la comprensión. Descubrió la alegría de ayudar a los demás, dedicando parte de su tiempo a proyectos sociales, ofreciendo a otros la misma mano tendida que él una vez recibió.
La soledad fue reemplazada por conexiones genuinas, por amistades cimentadas en el respeto y la admiración mutua. José Slim, observándolo desde lejos, sintió un orgullo silencioso. Veía en Diego no solo a un empleado ejemplar, sino la prueba viviente de que la compasión y la oportunidad pueden, de hecho, cambiar el destino de alguien. En una de las pocas ocasiones en que se encontraron para tomar un café, José le dijo: «No me debes nada, Diego, te lo debes todo. Yo solo encendí la chispa, pero tú mantuviste viva la llama». Diego, con lágrimas en los ojos, respondió: «Me dio más que una oportunidad, Señor. Me dio la oportunidad de volver a creer en mí mismo, en la vida, en la gente». Ya no era el joven al borde del abismo. Era un hombre completo, con propósito y esperanza. Ese encuentro inesperado no solo cambió su mente y su vida, sino que también lo transformó en un faro para otros, demostrando que incluso en las noches más oscuras, un simple acto de bondad puede ser el primer rayo de luz que da paso a una vida nueva y extraordinaria. La historia de Diego y José Slim no terminó en ese café. Se convirtió en un susurro, luego en un eco, y finalmente en una melodía que inspiró a muchos. Diego, ahora un líder respetado en su campo, nunca olvidó sus orígenes. Se convirtió en mentor de jóvenes vulnerables, compartiendo su trayectoria, sus luchas y sus victorias. Sabía que no se trataba solo de dar una oportunidad, sino de ver potencial donde nadie más lo veía. Su empresa, bajo la sutil pero poderosa influencia del liderazgo de José Slim y Diego en iniciativas sociales, comenzó a implementar programas de inclusión, ofreciendo oportunidades a personas que, como Diego, habían sido marginadas por el sistema. La cultura de la empresa se transformó, valorando no solo el talento innato, sino también la resiliencia, la empatía y la resiliencia. José Slim, a su vez, encontró un nuevo propósito en Diego. Ese encuentro en la plaza le recordó la esencia de la humanidad, la importancia de la solidaridad. Se convirtió en un defensor más activo de causas sociales, utilizando su influencia y recursos para generar un impacto positivo a gran escala. Ese atajo inesperado por la plaza no solo lo trajo a casa, sino que lo reconectó con una parte de sí mismo que el éxito empresarial a veces había eclipsado. El legado de este encuentro trascendió mucho más allá de los dos hombres. Se convirtió en la prueba viviente de que un solo acto de compasión puede desencadenar una cadena de bondad, transformando no solo una, sino muchas vidas. La historia de Diego y José Slim se convirtió en un poderoso recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede surgir de donde menos se espera, y que la verdadera riqueza reside en la capacidad de conmover y elevar el espíritu humano. La vida, con sus constantes giros, a menudo nos coloca al borde del abismo, donde el vacío parece la única respuesta. La historia de Diego es un espejo para tantos que cargan en silencio con el peso de cicatrices invisibles, de la soledad entre la multitud, de la sensación de que la llama de la esperanza se ha extinguido. Pero, como hemos visto, incluso en la oscuridad más profunda, un solo rayo de luz puede penetrar, una mirada de compasión, una palabra de aliento, una mano tendida. José Slim, el CEO que pudo haberse marchado, decidió detenerse, eligió ver, y en ese simple acto, no solo salvó una vida, sino que plantó una semilla que floreció en un legado de transformación. La trayectoria de Diego nos enseña que superar el dolor no es la ausencia de dolor, sino la valentía de afrontarlo, de reconstruirse ladrillo a ladrillo, de creer que incluso cuando todo parece perdido, hay una fuerza inquebrantable dentro de nosotros, esperando ser redescubierta. Que esta historia nos inspire a observar con más atención a quienes nos rodean, a ofrecer una palabra, un gesto, una oportunidad, porque al final,
La verdadera magia de la vida reside en la capacidad humana de resurgir, de florecer tras la tormenta y de encender la llama de la esperanza no solo en nosotros mismos, sino en el corazón de todos aquellos con quienes nos cruzamos. ¿Alguna vez has experimentado algo así? ¿Has sido la luz en la oscuridad de alguien o has encontrado tu propia luz donde menos la esperabas? Comparte si esta historia te conmovió.